toda la disposición para compartir con nuestros empresarios. Les voy a platicar un poquito de lo que Aldo ha hecho, porque ha hecho mucho, pero bueno, es un resumen. Trabajó como líder del gremio de energía de Cámara de Comercio de Guadalajara, una cámara hermana, entonces, bueno, pues de ahí también la relación. Cuenta con una maestría de energía por la Universidad de Savo-Mont-Blanc en Francia. Tiene un posgrado en comunicación digital y licenciado en administración por el ICTES. Actualmente es director general de Iron Water, empresa líder en agua alcalina. Es presidente de vinculación empresarial para los centros científicos y tecnológicos de Jalisco y líder de la comunidad Challenger, la cual agrupa a más de 1000 empresas de Jalisco. En 2019 fue reconocido como Persona del Año en todo el sector de energía en México. Participa activamente dando conferencias y coaching de especialidad a nivel nacional en los temas de negocios, marketing y sustentabilidad. Tiene más de 15 años de experiencia en el área comercial, en nichos de tecnología, medio ambiente, marketing estratégico y educación. Bueno, pues bastante conocimiento, Aldo. Muchas gracias por compartirlo con nuestros empresarios. Te cedo la palabra nada más para las preguntas, si las quieren escribir en el chat o bien levantar manita para cederle la palabra. Y pues son todos tuyos. Adelante, Aldo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. De verdad estoy muy contento de estar acá con ustedes. Agradezco la invitación. Ciudad Victoria es una ciudad muy bonita. Conozco mucha gente, muchos tamaulipecos, que además ya veo a varios conectados ahí, que me hace mucha ilusión que estén. Entonces me da mucho, de verdad me da mucho gusto que esta pandemia haya traído no solamente distancia y quedarnos en casa, sino que nos haya acercado a gente a través de estos medios de comunicación que nos permite tener una cercanía mucho más amable, mucho más amigable. De verdad estoy muy contento de poder dar esta plática para ustedes. Las preguntas sí, si las ponen en el chat, yo estaría muy contento. Lo hicimos a 2 cámaras, porque si usted quiere ver la presentación, pues la va a ver, y si me quiere ver a mí, pues yo voy a estar aquí hablando ante la cámara, y me puede ver todo el tiempo, pues aquí estoy, ¿no? Hay gente que es mucho más visual, hay gente que le gusta leer, bueno, pues lo hicimos a 2 cámaras para que se pudiera permitir. Le pido por favor a la gente que apague sus micrófonos. Si tienen alguna duda, ¿vale? Vamos a preguntar la manera del micrófono ahí abierto. Ojalá me puedan ayudar a apagarlo. Bueno, la plática se llama Liderazgo en tiempos de crisis, y lo que voy a hacer es dilucidar 2 temas. Primero vamos a ver qué es liderazgo y luego vamos a ver qué es crisis. ¿Ok? Y al final vamos a hacer unas pequeñas estrategias, unas pequeñas técnicas acerca de cómo mejorar o cómo darse cuenta para poder trabajar en el liderazgo en tiempo de crisis. Sin más preámbulos y agradeciendo, la primera pregunta es, ¿qué es un líder? Un líder se le conoce en las empresas a la espalda plateada, llamámosle director general, y normalmente este director general es impuesto. Es alguien que nos pusieron ahí, que dijeron, este va a ser tu líder, este te va a mandar, y ahí está para ti. Luego también tenemos a líderes impuestos, que son los líderes de familia. Puede ser el papá, la mamá, el hijo, el abuelo tercero que todavía sigue mandando a toda la familia. Son líderes dispuestos que a través de las relaciones y de los núcleos familiares dijeron yo soy el líder. Pero prácticamente todos los grupos sociales tienen un líder, al que vamos a llamar líder de manada. ¿Por qué? Porque cuando éramos animales, o cuando nosotros como especie humana estábamos reunidos en los animales, hoy en día se caracterizan los líderes por 3 cosas. Se le da premios al más fuerte, al más viejo o al más sabio. Tanto los animales como la especie humana seguimos premiando esos 3 tipos de liderazgo. Cuando lo pasamos a la especie humana, decimos que el animal más fuerte pues era el mejor guerrero, el mejor preparado, el que atendía contra la batalla. El animal más viejo pues es el animal más experimentado, y le damos un puesto de liderazgo a ese animal más experimentado. Y también al más sabio, es decir, al que generaba mejores estrategias, al que tenía mejor idea para recolectar, al que sabía más hacer cosas, también le dábamos un puesto de liderazgo. Y durante muchos años en la historia de la especie humana,
Esas 3 características eran las únicas necesarias para ser líder. Porque me gustaría que entendieran algo. Nosotros como especie humana somos el resultado de lo peor que ha existido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque al que era muy bondadoso, al que era un líder muy bondadoso que decía, coman ustedes, después como yo, se moría sin descendencia. Al que era indulgente, al que era desinteresado, al más valiente, al guerrero más valiente que mataba leones, ese se moría. Incluso también en las partes feas. Al que era feo, como cualquiera de los que estamos aquí, moría sin descendencia. No se premiaba durante miles de años en la historia de la humanidad ese liderazgo. Por el contrario, esa gente moría sin descendencia. Y entonces, ¿qué pasó? Que nuestra cadena evolutiva premiaba al que era gandalla, al que no era generoso, al que se cuidaba para él. El ser humano se preparó para sobrevivir más que para vivir. Y vamos a hablar un poco de cómo esta estrategia o este guión de cómo el ser humano tuvo que aprender a sobrevivir es lo que hizo a largo plazo que tuviéramos acciones muy, muy interesantes y que el ser humano pudiera evolucionar en el líder de la cadena que somos hoy. Pero sobre todo, con esta necesidad de sobrevivir, cuando empezaron las civilizaciones, y esto es desde los fenicios hasta los griegos, pasando por los isidoros, se empezó a premiar algo como líder, la riqueza. Porque la riqueza lo que podía hacer era ofrecer seguridad, ofrecer un estilo de vida, ofrecer la sobrevivencia en sí. Y entonces no importaba quién era el rey, no importa si el rey era feo, bondadoso, guapo, lindo, indulgente, o chulo, o tiránico, no importa. Si él tenía riqueza, entonces se le consideraba un líder. Y hemos tenido emperadores muy feos en la historia de la humanidad. Pero cuando se empezaron a hacer estos imperios, lo que pasaba es que como el liderazgo estaba solamente en una persona, que era el rey, o el emperador, o lo que sea, se descubrió que causaba muchos problemas ese modelo de liderazgo, porque tienes a hijos peleando por el reino de los papás, tienes a primos peleando los imperios, tienes imperios contra imperios. Cuando el liderazgo se manejaba en una sola persona, causaba muchos conflictos para ese imperio. Entonces lo que hicieron fue empezar a repartir puestos de liderazgos menores para minimizar los daños y que no recayera todo en una sola persona. Al más fuerte lo hicimos general, mayor, capitán, cabo primero, cabo pregunto, sargento. Dentro de la estrategia del líder más fuerte empezamos a generar rasgos de diferencias. También al más viejo lo hicimos doctor, maestro, licenciado y empezamos a premiar la experiencia académica que pudiera llegar a tener esa persona. De hecho, en muchos pueblos del país, el doctor, el médico general, durante prácticamente muchísimos años, tuvo el mismo respeto de líder que cualquier académico. E incluso era más respetado el médico del pueblo que los licenciados o que los maestros, a pesar de que tenía el mismo grado académico. Pero como era doctor y la medicina siempre era importante en el estudio de la población, entonces se le daba un premio de liderazgo y se le respetaba como tal. En la riqueza no fue distinta, se empezó a separar los poderes, el Senado, el ministro, los pueblos feudales, incluso monarquías muy cerradas, monarquías como la de España, como la de Dinamarca, tienen un ministro para decirle al pueblo, si hay una mala decisión, él es el responsable. A él es el que tienen que atacar, a él es el que tienen que buscar, a él es el que tienen que dañar. Nosotros somos los líderes y somos buenos. Y por último, empezó a haber premios de liderazgo a pequeñas comunidades o pequeños núcleos de líderes, a estos que eran especialistas de opinión, a los que eran muy buenos en algo. Y entonces empezó a separar, cuando llegó el romanticismo, grupos de líderes pequeñitos que empezaron a hacer mella. Al más cómico se le daba un premio, al más flojo por ser el mejor ejemplo, al mejor herrero, al mejor futbolista, al mejor todo. Se le empezó a dar premios de liderazgo. Esto en marketing le llamamos nichos de mercado y segmentos de mercado. Y hoy en día prácticamente todas las comunidades, pequeñas o grandes en esos grupos de interés, tienen un líder que los representa.
Y durante mucho tiempo ese líder era el que tenía una habilidad o una cualidad mejor que el resto de los integrantes de ese grupo. Pero ojo, el liderazgo podía ser en cualquier grupo y con cualquier característica, positiva o negativa. Ese es un líder. Y entonces la pregunta viene, ¿qué hace un líder? ¿O para qué sirve un líder? Bueno, hay dos cosas interesantes. Uno es que Maslow, que es un académico y además economista, señaló que nuestra sociedad necesita ser parte de una comunidad. Es decir, nosotros como seres humanos necesitamos estar dentro de un grupo para sentirnos valiosos. Y en nuestra escala de necesidades, primero está comer, dormir, las necesidades fisiológicas, luego están las necesidades de seguridad, una casa, donde dormir, dinerito. Pero la tercera necesidad que el ser humano tiene es la pertenencia. Necesitamos pertenecer a un grupo. De hecho, es más importante nuestra necesidad de pertenecer a un grupo que nuestra propia estima hacia nosotros. Y esta necesidad ha causado muchos conflictos. Tenemos serios problemas cuando una persona es rechazada de una comunidad y entonces vemos los asesinatos en las escuelas de Estados Unidos. O por el contrario, una comunidad muy apegada que es mala te puede generar suicidios colectivos como ha sucedido en la historia de la humanidad. Y es mucho más encima el valor que le damos a la comunidad que nuestra propia estima. Entonces, el liderazgo y las comunidades están intrínsecamente apegadas al ser humano. Luego, por si esto no fuera suficiente, Harvard hizo el estudio más grande que existe sobre la felicidad. Es el estudio más grande que ha habido. Tardó 100 años, tuvo serios problemas en el tema de fondeo, y lo que hizo Harvard fue seleccionar a 80 personas, 40 de los barrios más bajos de Boston y 40 de los barrios más altos de Boston. Y los que ellos querían dilucidar era cuál es la característica que tienen en común el éxito, la riqueza y la felicidad. Y si tienen algo en común, es decir, si una persona con riqueza es más feliz, o si una persona exitosa es más feliz, si una persona... Les midieron todo, les midieron salud, les midieron niveles económicos, les midieron educación, les midieron relaciones sociales, les midieron todo. Y Harvard, después de 100 años de estudio, ojo, es el estudio más grande que se ha hecho sobre felicidad, descubrió dos cosas. Uno, que las personas que tienen mayor número de relaciones de calidad tienen más salud. ¿A qué le llama Harvard relaciones de calidad? Le llaman a personas que cuando las necesites van a estar ahí para ti. Eso está bien interesante y es muy bueno, y si gustan les paso el link y si nos da tiempo hablamos más al respecto. Pero lo que presentaba Harvard es que mientras más relaciones afectivas de calidad tengas, mientras más seas una persona en comunidad, te vas a enfermar menos y vas a vivir más. Personas con diabetes, por ejemplo, la persona que tenía más amigos de calidad o más relaciones o más satisfacción con sus relaciones de calidad, tendía a tener menos niveles de dolor y a recuperarse más rápido y a vivir más. Entonces, todos necesitamos estar en una comunidad por nuestra necesidad y además nos hace felices estar en una comunidad. Por eso entender qué hace un líder es muy importante hoy en día para los líderes de las empresas, para los líderes de una sociedad y para nosotros como seres humanos que pertenecemos sí o sí a una comunidad. Entonces, ¿quién es el líder? El que sobresale en esa comunidad. Entonces, me gustaría que pensaran en qué comunidad están ustedes y quién es el líder. Piensen por un segundo cualquier grupo que ustedes tengan, el grupo de baile, el grupo de lectura, el grupo de empresarios, el grupo religioso, cualquier grupo o comunidad en la que ustedes estén, y díganme por un segundo mientras bebo café, ¿quién es el líder? ¿Y por qué está ahí? ¿Qué hizo él para estar ahí? Un segundo nada más. Bueno, la mayoría de los grupos sociales que existen y los líderes que están en esa comunidad, aunque ustedes no lo crean, no siempre sobresalen por ser el mejor en algo. Muchísimas veces es porque llegó primero, porque levantó la mano y estaba bañadito. Los seres humanos en la mayoría de los grupos no queremos el liderazgo. Y no lo queremos porque representa responsabilidades que no queremos tener, porque representa tiempo que no queremos tener.
Y de hecho, la mayoría de nosotros como especie humana rechazamos ser líderes. Y sin embargo, o por el contrario, aceptamos el liderazgo consciente o inconscientemente. Sin pelear con él, ¿eh? Sin pelear con él. Piensen, por ejemplo, en un adolescente. El adolescente empieza a pelear con el liderazgo cuando ya no le conviene. Cuando las reglas del juego ya no son para él, es cuando empieza a coaccionar. Pero mientras eso no suceda, él acepta el liderazgo. Piensen, por ejemplo, en todos los grupos de Facebook o todos los grupos de WhatsApp en los que están. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el administrador de ese grupo? ¿Alguna vez peleaste por ese liderazgo? ¿Alguna vez dijiste, hey, yo quiero ser líder de este grupo? Nunca. ¿Por qué? Porque lo que hace que nosotros no peleemos por ese liderazgo es que obtenemos un beneficio. Y esa es la segunda característica que hace el líder. La primera, a veces es llegar primero y hacer las cosas o sobresalir en algo. Y la segunda es darle un beneficio a los demás. Ese beneficio, cuando nosotros lo hacemos consciente y decimos, él es mi líder porque yo tengo un beneficio a cambio, normalmente no coaccionamos con ese liderazgo. En las empresas, la gente recibe un sueldo y entonces no coaccionas con ese líder. Tiene que ser un líder muy malo o muy titánico para que puedas pelear contra tu quincena. Pero fuera de eso, es muy difícil que puedas pelear o coaccionar contra ese líder. Y entonces, si ya revisaron o ya pensaron en el líder de esa comunidad, yo les pido que vuelvan a pensar qué diferencia tiene ese líder contigo. Contigo directamente. ¿Tiene más habilidades de las que tú tienes? ¿Por qué participas en ese grupo? Y sobre todo, ¿por qué crees que él es el líder? Prácticamente en todos los grupos de liderazgo hay una democracia para exigir a ese líder. Y si no hay una democracia, entonces se llama líder impuesto. Lo más probable es que si tú no seas líder en ese grupo, queriéndolo, porque lo más probable es que dijiste, yo no quiero ser líder de ese grupo, hay dos maneras de discernirlos. Uno es el líder impuesto y el otro es el don de gentes, que son los que vamos a hablar. Uno, ¿qué es el líder de impuesto? El líder impuesto. Bueno, pues el líder impuesto es alguien en una empresa que lo pusieron ahí, llámese director general, y nos manda a todos los demás. Todos creo que hemos estado en una empresa o en un grupo donde nos pusieron un líder impuesto que no nos cae bien o que no nos agrada. Y si tú has estado en un puesto de liderazgo, lo más probable es que a alguien de la cadena no le caigas bien, porque no somos monedita de oro. Y entonces, ¿qué pasa con esos líderes? Pues lo que tienen que hacer esos líderes impuestos, por un lado, es que en la medida en que crezca esa comunidad, tienen que empezar a repartir puestos de trabajo. Hoy en día hay muchas estrategias para separar a líderes impuestos y que la comunidad trabaje. Está demostrado científicamente que el ser humano solamente trabaja máximo con 100 personas ante un líder. Más de 100 personas se tiene que expandir la cadena de mando sí o sí, porque si no, esa empresa o ese grupo de más de 100 personas no va a funcionar, no tiene cabida. Históricamente hablando, solamente muy pocos grupos en la historia de la humanidad han podido sobrevivir a un solo líder con más de 100 personas. En los animales, por ejemplo, con los gorilas o con los changos, los grupos no son mayores de 50. El líder tiene que ser, entonces, capaz de permitir y de diferenciar el liderazgo y empezar a darlo conforme la estructura cambia. Si tú hoy en día eres un líder de una empresa, tienes que saber que tu influencia va a disminuir si no empiezas a repartir liderazgo. Y esos grupos de poder, si no los repartes, van a empezar a generar roces. Normalmente este líder impuesto hace lo que nadie quiere hacer, que es ser el malo del grupo. Muchas veces funciona, por ejemplo, que si el líder es el bueno, te recomiendan que las jerarquías abajo sean malas. Es decir, que el de abajo de ti, que tiene menos poder jerárquico, menos liderazgo, sea el malo. Y de esta manera tú quedes bien. Pero bueno, ¿qué es el don de gentes? El don de gentes es la otra característica y de las más importantes que hace un líder. ¿Qué es esto de don de gentes? La mayoría de la gente cree que el don de gentes es ser optimista, o ser simpático, o saludar a todos. Y no se trata de eso. Tenemos que entender algo. Para ser líder en una comunidad, todos los demás te tienen que aceptar.
consciente o inconscientemente. Es decir, a pesar de que el líder llegue bañadito y levante la mano y quiera ser el primero, no va a ser líder si los demás miembros de ese grupo no lo aceptan. Tiene que ver entonces la integración de los demás. ¿Cómo nosotros, como seres humanos, premiamos a ese líder? ¿Cómo le damos nuestra simpatía o nuestro voto a ese líder? Bueno, estudios han demostrado que lo que más premiamos como seres humanos es la empatía. Queremos que ese líder nos entienda. Creemos que ese líder nos represente y sepa qué nos padece y qué nos duele. La gente que es política lo sabe muy bien. Por eso luego ves a los políticos saludando en comunidades sensibles diciendo yo soy igual que tú, yo entiendo. Por eso luego los líderes andan en coches más sencillos en lugar de las camionetas, porque lo que están tratando de hacer es empatizar con la gente, generar influencia y decir yo soy igual a ti, aunque no sea cierto. Pero nosotros como comunidad y como seres humanos lo que esperamos de un líder es que esa persona nos represente y entienda cuáles son mis necesidades. Y además, si obtengo un beneficio explícito, es muy difícil que yo cuestione el liderazgo de esa persona. Ese líder en las comunidades normalmente ya no solo se trata del que es mejor para algo, sino muchas veces el líder es el que pasa por los demás, el que está ahí apoyándolos por todos, el que lleva la botella a la borrachera, el que lleva los balones. Ese normalmente se le da al líder porque está dando un beneficio explícito a todo el resto de la comunidad. Y como nos conviene, decimos, pues él es el líder. Cuando nos metemos a los grupos de Facebook y obtenemos un beneficio, ya sea información, ya sea contacto, ya sea networking, ya sea lo que sea, aceptamos ese liderazgo sin coaccionarlo porque estamos obteniendo un beneficio. En el momento en que dejamos de obtenerlo, lo más probable es que salgamos de ese grupo o coaccionemos contra el líder, contra el presidente y digamos, aquí ya no me conviene. Y otra de las causas es que el líder, es muy difícil que haya dos líderes en un mismo grupo. Si hay dos líderes en un grupo, solamente muy pocas comunidades han podido sobrevivir con dos líderes al mismo nivel. Alguien me decía, oye Aldo, pero a ver, en mi familia, ¿quién manda? ¿Mi mujer o yo? Pues depende. Pregúntale a tus hijos a quién les costaría más trabajo desobedecer. O decía otro amigo, en mi casa mando yo siempre y cuando me lo autorice mi mujer. Pues por supuesto, incluso en los grupos familiares que son chiquititos, siempre manda a alguien más que el otro. Ya sea el papá, ya sea la mamá, ya sea el abuelo tercero. Alguien manda. Pero es importante comunicarles a ustedes que entiendan que en todas las comunidades prácticamente siempre va a haber un solo líder, no más. Y mientras más claro le quede a los demás que hay un solo mandamás, es mucho mejor para el trabajo y el desarrollo de la comunidad. Y por último, hablando del don de gentes, los seres humanos premiamos más el beneficio que nosotros recibimos a la influencia de un líder que nos caiga bien. Por ejemplo, es muy común en las empresas que exista un chavo que es muy simpático, que trata bien a los demás, que es carismático, que les pregunta los buenos días, que toda la gente lo quiere y lo respeta. Pero, ¿qué pasa cuando despiden a ese chico? Lo más probable es que nadie pelee, porque la mayoría de los demás están pensando en el beneficio tácito que obtiene la quincena. Y es muy común que primero premiemos al líder que nos da un beneficio antes que el líder que nos simpatiza. O incluso al líder que es muy bueno haciéndolo. Tú puedes tener un jefe muy malo y un compañero de trabajo muy bueno. Y si despiden al muy bueno, de todas maneras le vamos a dar prioridad al líder malo, pero que nos paga nuestra quincena. Eso es muy común. Si ustedes quieren entender el modelo del funcionamiento del líder, entonces ese liderazgo tiene que ver en aportarle a los demás un beneficio. ¿Y cómo sabes qué le vas a aportar a los demás? Es en nuestra medida de entender las necesidades de ese grupo que estamos queriendo liderar. En la medida en que empaticemos con ellos, es en esa misma medida en donde vamos a estar ahí. Y tiene que ver porque el ser humano nació para sobrevivir, no para vivir. Nos gustan esos beneficios. Y me gusta mucho poner esta frase porque todo el mundo creo que la hemos escuchado. En un mundo de ciegos, el tuerto es rey. ¿Es de verdad? Pues no. La realidad es que en el mundo moderno y en las comunidades modernas, al tuerto lo separamos del grupo. Él no entiende las necesidades. En un mundo de ciegos,
¿Quién es el rey? El más ciego de todos. El que es capaz de entender las necesidades del resto de los ciegos. El que se pone en el lugar del ciego mayor y el que entiende la ceguera es el que es rey. Al tuerto no, al tuerto lo matamos porque dice que está viendo cosas que no existen. Nosotros premiamos en un mundo de ciegos al más ciego. Y esta frase de que el que ve más es el líder, ya no. Ya no premiamos al que es mejor en algo. Ni siquiera premiamos la riqueza ya. Premiamos la empatía, premiamos la sensibilidad de las necesidades grupales. Y bajo ese grupo es donde nosotros estamos. Los humanos hemos entendido y adaptado nuestras necesidades de grupo hacia el líder. Y el líder nosotros lo vemos como alguien que nos tiene que dar esas necesidades. Y ojo, premiamos a ese líder por eso. El líder ya no tiene que ser perfecto. El líder incluso puede padecer de muchas cosas. Pero si nos da un beneficio y entiende nuestras necesidades, él va a ser nuestro líder. Entonces, para cerrar el tema del liderazgo, en la medida en que nos anticipemos a las necesidades de esa comunidad, eso es lo que nos forja como un líder. Y si además tenemos la sensibilidad de empatizar las necesidades, de entenderlas, la diferencia entre empatía y simpatía, creo que queda muy claro, pero si no la voy a decir. Simpatía es, alguien viene y te cuenta sus problemas y tú lo escuchas, pues es ser simpático, ¿no? Entiendes qué es lo que te está hablando y le dices que sí con la cabeza. Y empatía es ponerte en los zapatos de ese alguien y de verdad entender cuáles son sus miedos, cuáles son sus problemas, cuál es lo que quiere lograr, qué es la estima que quería desarrollar. Estas características de ponerte en el lugar de otro es lo que más premiamos hoy en día en un líder. Si nos da un beneficio, inmediatamente lo hacemos líder. Punto, no hay más. Y entonces la otra palabra clave que voy a hablar después es la resiliencia. No me gusta hablar de esa palabra porque está de moda. Es una palabrita que está hoy en día sonando en muchos grupos y además la traemos en el día a día por la pandemia. Es una buena palabra, me cae bien la palabra, pero la vamos a hablar un poco más después. Y entonces, ¿qué es crisis? Yo tengo 36 años, estoy por cumplir 37. Nací en 1983. Y desde que yo nací, se los juro, yo jamás he escuchado, nunca en mi vida, que no estemos en crisis. Jamás. He escuchado que nos va a ir mal o que nos va a ir peor. Yo jamás he escuchado vacas gordas, yo jamás he escuchado son tiempos de abundancia, yo jamás es tiempo de invertir, gastemos. Eso no existe en mi vida. Yo en mi vida siempre me he manejado con que estamos en crisis. Mi hermano mayor, por ejemplo, le tocó la frase de López Portillo, esa de que los mexicanos hemos sufrido carencias, pero vamos a administrar la abundancia. ¿Y qué pasó? Pues 2 días después vino la devaluación de las más fuertes que hemos tenido en el país. Entonces, la crisis, al menos a mi generación, ni siquiera nos hace mella, ni siquiera nos hace ruido porque hemos vivido en crisis prácticamente toda nuestra vida. Y sin embargo, a pesar de eso, hoy en día, en la sociedad en la que estamos, tenemos miedo por la crisis que tenemos. Y la pregunta es, ¿de verdad tenemos una crisis hoy? Hoy en día tenemos una crisis. La respuesta es no. El Producto Interno Bruto del país en los últimos 3 meses fue exactamente igual que los primeros 3 meses del año. Claro, viene una crisis. Viene, la vemos hacia allá, a lo lejos que va a venir y que nos va a atacar. Pero hoy en día no hay una crisis. Y sin embargo, hemos reaccionado negativamente, con un miedo irracional, que ahorita lo voy a explicar, hacia esa crisis. ¿Por qué el ser humano tiene miedos irracionales? Bueno, este miedo irracional, y los sociólogos y histólogos coinciden en eso. El ser humano es el único animal de toda la especie que genera miedos e ideas irracionales, es decir, que no existen. Voy a poner algunos ejemplos. En la sabana africana, cuando el león va por las cebras y las va a cazar, ¿qué hacen las cebras? Corren. Pero una vez que el león agarra una cebra y se la come, ¿qué hacen las demás? Nada. Se quedan ahí, quietecitas. ¿Por qué? Porque dicen, el león ya comió, ya no tiene más hambre, yo no tengo por qué tener miedo y aquí me quedo. El humano reacciona así. No, hombre, el humano reacciona en todo lo contrario. ¿Qué pasa con la gente que choca, por ejemplo, y se vuelve a subir al coche? Le da miedo manejar.
¿Por qué? Porque tiene ese miedo irracional a que choque. Es muy factible que no vuelva a chocar, pero le da miedo. Si alguna vez te han asaltado en la calle a las 11 de la noche, cuando vuelvas a pasar cerca de ese horario, en esa calle, te va a dar miedo. Y vas a estar volteando a todos lados a ver si no te asaltan. Y es lo más irreal e ilógico que existe que te dé miedo, porque es muy factible que no vaya a pasar. Y entonces, yo cuento la historia de una amiga para demostrar este hecho que además es muy común y a todos nos sucede. Ojo, este miedo irracional no es tan malo, nos ha servido para muchas cosas. Por ejemplo, cuando de niño nos quemábamos en la estufa y te dolía, cuando volvías a hacer y te volvías a quemar, y este miedo irracional hizo que el ser humano pensara y dijera, ya no voy a meter de nuevo la mano en la estufa, y aprendiste a no hacerlo. Y hemos aprendido muchas cosas por este miedo irracional, pero también nos ha detenido mucho si no lo sabemos coaccionar. Y la historia de mi amiga es muy sencilla. Es una chica, se casó muy joven, se casó a los 20 años, su marido también era un chavito de 19 a 20 años y empezaron su matrimonio ilusionados y enamorados. Después, con el paso de los años, al chico, con la responsabilidad de una familia, le dio por beber y se volvió alcohólico de a veras, alcohólico renombrado. De esos que los agarró el torito manejando a las 4 de la mañana ebrios y chocaron, lo corrieron de su trabajo por llegar crudo a trabajar. Un tipo de a veras alcohólico. Y un día le levantó la mano a ella. Y ese fue el momento que ella decidió para terminar la relación y decir basta. 3 años después, conoce a otra persona en Facebook o en Tinder o yo qué sé, platican, se llevan bien, empiezan a tener una relación o una comunicación digital, quedan de verse, van a cenar y en la cena el tipo levanta la mano y pide una botella de tinto. Y entonces el primer pensamiento de ella fue, este es igual al otro. Y todo lo bueno y todo lo bondadoso y toda la magia que habían tenido hasta ese momento se cae porque él pidió una botella de tinto. Ojo, no quiere decir que el tipo no sea alcohólico, igual lo es, igual no. Lo más probable es que no, pero ese miedo irracional que nosotros tenemos como seres humanos ante una situación, es muy difícil que si no la vemos y si no la percibimos, vamos a reaccionar igual. Algunos de ellos me dicen, oye, pues sí, pero tu amiga que no joda. Bueno, en las empresas es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque decimos, cuando atendemos una acción o un modelo de negocio, decimos, no, esa estrategia ya se hizo hace 5 años y no funcionó. O esa estrategia la hicimos hace 7 años y no dio resultados. O no, eso ya se pensó hace 10 años y nos fue muy mal. Bueno, ¿y por qué hoy en día no la volvemos a hacer? ¿Por qué hoy en día no podemos tener los mismos análisis de medición? ¿O por qué creemos que algo que hicimos en las empresas hace 6 años, hoy nos va a dar los mismos resultados? A nivel personal y a nivel corporativo, ese miedo irracional nos detiene completamente de algo que nos puede dar mejores resultados. Pero como ya lo hicimos, creemos que vamos a obtener el mismo resultado. Y somos, reitero, la única especie animal que tiene este miedo irracional. Y lo tenemos porque, reitero, nuestra capacidad está hecha para supervivir o para sobrevivir, no para vivir. Y eso nos ha dañado. El otro malo es la indulgencia. A partir de las últimas generaciones, hemos sido terriblemente indulgentes, tanto en las empresas como en las personas. Por ejemplo, cuando yo era niño y mi mamá me entregó con la maestra, me acuerdo perfecto que le dijo, mire maestra, si se porta mal, pégale. Si le quiere jalar las orejas, jálesela. Si lo va a castigar contra la esquina, castíguelo. Usted es la líder de este grupo y se lo dejo. Usted sabrá. Pero hoy en día las comunidades de los padres ya no funcionan así. Ni siquiera como sociedad hemos sido muy indulgentes con el resto de la población. Y entonces ahora a los niños se les dan 100 medallas y no se premia el liderazgo, por ejemplo. O hay una tarea y a todos les ponen la viejita trabajadora. Y esta indulgencia que hemos tenido con nosotros mismos hace que no podamos competir y nos empiece a estancar en un modelo de indulgencia social. También sucede en las empresas. Cuando un líder piensa en su capacidad grupal, el líder lo que tiene que hacer es separar a ese animal o a esa persona que no está dando los resultados en beneficio del grupo.
Y así funcionan los animales. Porque en la sabana africana, cuando el león ve una cebra coja, el león no dice, ah, no, a la coja no, a la coja no. Se la come primero antes que las demás. Nosotros como sociedad nos hemos vuelto muy indulgentes con nosotros mismos. Y a eso nos ha llevado también a no tener un control de la realidad. Y hay un ejemplo muy claro que yo ponía. Es, el niño en la primaria saca 5, lo reprueban. ¿Y qué dice el niño? ¿Troné o me tronaron? Dice, me tronaron. Y cuando saca 10, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Saqué 10 o me pusieron 10? Dice, saqué 10. Es decir, 5, hay un complot del sistema educativo nacional. 10, yo soy el bueno. Eso en las empresas también es exactamente igual. Cuando tú le das un aumento a alguien, él no dice, la empresa me aumentó el sueldo. Pues no, dice, mis habilidades, mi capacidad, mi logro, mi esfuerzo y mi trabajo hizo que me dieran un aumento. No aceptamos nuestras fallas como seres humanos y nos volvimos además indulgentes en perdonar esas fallas. Esto nos ha llevado a tener un mal manejo de la crisis, porque nos ha hecho débiles en separar la realidad contra el futuro. Hay una frase muy buena que dice, renovarse o morir. Bueno, de verdad, hoy en día, ante las situaciones de crisis, he escuchado a asesores, a gente experta diciendo, es el tiempo de que renueves tu producto, innova tus líneas de negocio, mejora tu distribución. Oye, está noche vuelto mierda. Ay, no. Hay un micrófono abierto, si lo pueden apagar. Gracias. Gracias. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la crisis? Bueno, suena trillado, yo lo sé, que la crisis es una oportunidad, pero quiero ponérselos desde esta manera. No existe, y se los juro en serio, no existe nada más bueno para nosotros como personas o como empresas que una crisis. Y se los voy a demostrar. Las mejores canciones de amor que se han escrito sobre la faz de la tierra no se crearon en el enamoramiento. En el enamoramiento estás feliz, estás contento, estás con tu pareja. Es en la crisis, en el llanto, en la desolación, en la melancolía donde se crean cosas. La gente que ha quedado de ver dinero en el banco lo sabe perfectamente. Una vez, si tú te has quedado de ver dinero en el banco, dinero bien, dinero, una deuda de veras, de esos que te hablan a las 6 de la mañana, que a las 8 está el tipo tocando a tu puerta, que le dicen a los vecinos que debes. Yo te garantizo que ante ese nivel de presión encuentras 1000 maneras y tu cerebro te da 1000 maneras de sacar dinero. Las mamás que son solteras también lo saben perfecto. Cuando se vieron ante una crisis económica, hacen de todo y encuentran todo para sacar recursos para su familia. Es en la crisis donde los seres humanos nos renovamos y es en la crisis donde se han compuesto todo lo mejor y los mejores inventos se han hecho ante una crisis, no en la estabilidad. La estabilidad doméstica, la estabilidad económica no nos da nada, no te aporta nada. El primer lugar en una carrera, en un concurso o en un maratón o en cualquier tipo de competencia, no aprende nada. ¿Quién aprende? El segundo, el tercero, el que quedó en cuarto o el que quedó en quinto lugar. Son ellos los que realmente empiezan a crecer y decir, ¿qué pasó para ser el líder? ¿Qué pasó para ser primero? En la tristeza de quedar en segundo es donde está el crecimiento y la oportunidad para quedar en primero. ¿Por qué? Tienes razón de ser. Una es que el cerebro, lo primero que hace es que empieza a generar un enfoque para resolver esa crisis que tienes. La visualizamos y la entendemos y el cerebro empieza a generar una automatización para buscar cómo resolver esa crisis que nos está atañendo. Ojo, puede ser una crisis emocional, personal, familiar, económica, empresarial. Da igual. Mientras tú la detectes, el cerebro la va a empezar a buscar. Y hay muchos ejemplos también para eso. Por ejemplo, cuando tu pareja tiene un coche de X color y de X marca, empiezas a ver en la calle más de sus coches. ¿Por qué? ¿Hay más de esos coches en la sociedad? No. Como ya te importó, como ya lo traes en la cabeza, empiezas a ver más de esos coches. También, por ejemplo, a las mujeres embarazadas les pasa mucho. Cuando una mujer se embaraza, empieza a ver un montón de bebés y niños en la calle. ¿Hay más bebés en la calle? No, son los mismos. Pero tu cerebro lo enfocó para que empieces a ver más. También, cuando nos acostumbramos a hacer algo, el cerebro deja de hacerlo consciente y lo vuelve inconsciente. Cuando aprendiste a manejar, por ejemplo,
Te fijabas en los espejos, te fijabas en los letreros, en los coches, en la gente, en el manubrio para cambiar velocidades, en los pies. Pero cuando fuiste agarrando experiencia en esa movilidad, dejaste de poner atención. Incluso es muy común que si tú vas siempre a tu trabajo y es el mismo trayecto y tomas la misma ruta, en algún punto dejas de pensar incluso en qué calle te fuiste o el tráfico que hiciste y tu cerebro se enfocó en otras cosas que estabas pensando, ya no en el movimiento del coche. Un problema que tiene grave nuestra generación, y digo la mía, es decir, entre los 26 a los 46 años, es que nos han hablado tanto de crisis que ya ni siquiera la creemos. Y eso también es malo, porque ya afrontamos la crisis diaria y no nos da oportunidad de generar nuevo conflicto para mejorar esa crisis. Entonces tenemos que aprender a cambiar ese chip. Ahora, ¿cómo se hace? Porque alguien me dice, algo están bien padres tus palabras, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, hay 3 técnicas para hacerlo, que son rapiditas, que se enseñan en cualquier escuela de negocio, que muchas veces enseñan mal, y hoy las voy a elucidar. Esto puede servir a nivel personal o a nivel empresarial. Ojo. Número 1, análisis situacional o business assessment. ¿Qué es esto? Es empezar a reconocer en dónde estamos parados en una situación. Sin amor, sin compromiso, sin miedo, la realidad como debe de ser. Y se tiene que describir, y es muy importante que en este ejercicio se ponga la realidad. Lo que hace el análisis situacional es poner el macroentorno, es decir, todos los factores externos que nos pueden afectar, económicos, demográficos, medioambientales, culturales, la pandemia, todo lo que nos está afectando a nivel externo, y ponerlo y escribirlo. ¿Cómo está mi empresa parada hoy en día ante esta situación? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Ojo, no se trata de lo que va a venir. Por ejemplo, si hablamos de crisis, no hay crisis hoy en día. Alguien me decía, oye Aldo, pero es que yo en estos 2 meses que no vendí, tuve que cerrar mi negocio. Bueno, pues entonces tú no requieres un análisis situacional. Si hago la comparación con los animales y los leones en la cebra, pues tú no eres la cebra que anda pastando ahí, tú eres el león, tú eres la cebra que trae al león encima, mordiéndolo, y lo primero que tienes que hacer es resolver la situación que tienes en ese momento, porque no estabas preparado en tu día a día o estabas viviendo día a día y no te permite tener un control de lo que va a suceder. Estás viviendo el día a día y tu día hoy en día es un león mordiéndote la quijada y lo primero que tienes que hacer es salir de ahí. Luego enfrentarás la crisis y luego enfrentarás lo que sigue. Este análisis situacional también en su segunda parte lo que hace es medir el microentorno. Es decir, ¿qué sucede con todo lo que yo puedo controlar? Mis colaboradores, los proveedores, la tecnología que yo tengo dentro de la empresa, ¿me sirve, no me sirve? ¿Quién soy? Básicamente este análisis lo que hace es decir, primero, antes que nada, ¿quién soy? Porque si no sabemos en dónde estamos parados, quiénes somos, qué personal tenemos, no podemos tomar una decisión a largo plazo. Ni siquiera corto. Conozco muchas empresas que han empezado a despedir gente y ni siquiera saben cómo les va a ir, o ni siquiera saben si les va a ir bien o mal, o si tienen que hacer ajustes de negocio. Conozco muchos empresarios que han empezado a generar trabajo impresionante en e-commerce o en renovar sus canales de distribución y ni siquiera saben la situación en la que están parados hoy en día. El segundo punto, y el más importante, es el análisis FODA, que es este que creo que todo el mundo lo conoce. Ah, no se movió la plantilla. A ver. Ahí está. Ahí está. El análisis FODA. Creo que todo el mundo conoce el análisis FODA. El tema del análisis FODA es que casi siempre se hace mal. El primer punto para hacer un análisis FODA es establecer un objetivo. Y el análisis FODA puede ser igual, personal o empresarial. ¿Por qué no se hace un objetivo en el análisis FODA? Todo el mundo conocemos nuestras fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero antes que nada, tiene que haber una misión, o tiene que haber un objetivo, o tiene que saber a dónde vamos y cómo queremos lograrlo. Siempre. Y es desde ahí donde se hace mal. ¿Por qué? Porque todos los objetivos que nosotros nos planteemos en la vida, ya sea personal o empresarial, tiene que tener un objetivo con estas características que le llamamos SMART. Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y en tiempo. Cuando nosotros nos ponemos en Navidad algún objetivo para el siguiente año o el año nuevo
y decimos, voy a adelgazar. ¿Cuándo? Pues el 1 de enero voy a correr a las 6 de la mañana. No es cierto, a las 6 de la mañana estás crudo y no vas a correr. O dices, bueno, y si corres al día siguiente, menos lo vas a lograr. ¿No es cierto? Decimos, voy a viajar. ¿A dónde? ¿Cuándo? Si no le ponemos estas características a nuestros objetivos personales o empresariales, no sirve de entrada. No sirve, no es real. Alguien dice, pues bueno, las empresas dicen, voy a sobrevivir el siguiente año. Está bien. ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a vender 20,000 mascarillas. Voy a vender 50,000 productos. Pues eso no es un objetivo. Para empezar, ¿cómo sabes si es alcanzable o no? ¿Y cómo lo vas a medir a lo largo del tiempo? Cada 3 meses, cada 6 meses, cada 9 meses. ¿Cómo lo vas a medir? Y mientras más específico sea el objetivo, es mucho mejor. Lo que sucede en la mayoría de las empresas de este país es que nos damos de topes un año después que sucedió un problema y es porque no teníamos medidos los parámetros para alcanzar esa meta que nosotros queríamos hacer. Nos damos cuenta de que tenemos un problema un año después porque no lo habíamos medido o porque no tenemos esa medición. Si tú te propones algo en año nuevo, como adelgazar, ay, me ayudan con ese micrófono que está abierto, por favor, gracias. Si tú te propones, por ejemplo, adelgazar, lo que tienes que hacer sería, bueno, voy a perder 20 kilos en 8 meses. Hay un micrófono, Javier. Creo que hay un micrófono que está abierto, nada más que no logro ver quién es. Pero si lo pueden cerrar, por favor. Gracias. Aquí ya quedó. Si tú te propones adelgazar, por ejemplo, lo que tienes que hacer es, a ver, voy a perder 12 kilos. ¿Cuándo? En el 2021. Muy bien. ¿En cuánto tiempo? ¿Y cómo lo vas a medir? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 6 meses? Por ejemplo, las empresas dicen, vamos a vender un 20% más el siguiente año. Pues sí, pero la mayoría de esas ventas no caen en un solo trimestre. Casi todos los negocios son con una curva temporal. Por ejemplo, los cafés venden más en invierno. Entonces, tienes que medir en qué parte de esos trimestres vas a hacer esa mayor venta o menor venta. Tú sabes, por ejemplo, alguien me dice, es que yo quiero adelgazar para verano. Pues está muy bien. Entonces, lo mides cada mes. ¿Y qué vas a hacer? Y tienes que ser realista. Y en ese nivel de realismo perdemos muchos. Hay gente que me dice, pues voy a perder 20 kilos. Está bien, pero ¿y la grasa y la masa magra? ¿Y cuánto ejercicio vas a hacer? ¿Vas a correr como hámster 2 horas en el gimnasio todos los días? Pues no, o igual sí, pero métete a una meta realista. Tiene que ser real. Si no es real, no sirve. Y alcanzable. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Alguien me decía, es que a mí no me gusta el gimnasio. Pues está bien, entonces métete a trekking, métete a yoga, métete a rappel, métete a nadar. No puedes hacer un objetivo que vaya en contra de lo que tú mismo piensas que vas a hacer. Y para eso, entonces ahora sí, se hace un análisis FODA. ¿Qué es esto? Pues es poner tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades y tus amenazas. Esto nos lo han enseñado mucho en las escuelas de negocio, pero se entiende todavía mal, porque un análisis que nos lleva a un objetivo y nos lleva a estrategias no se considera análisis FODA. ¿Qué es esto? Bueno, haciendo el mismo ejercicio de adelgazar en Año Nuevo. Debilidades. Bueno, pues es que yo no soy disciplinado. Bueno, pues es que no me gusta ir al gimnasio. Bueno, pues es que no me gusta correr. Ok, está muy bien. Tú pon todas las debilidades que creas convenientes ahí, no importa. El análisis FODA lo único que pide es que seas igual que con el abogado, el sacerdote o el psicólogo. Tienes que decir la verdad, aunque te duela. Porque si pones mentiras, no sirven. Fortalezas. Bueno, pues resulta que me gusta nadar. Ándele pues póngalo en fortaleza. Bueno, me gusta escuchar música. Fortaleza. Bueno, pues es que me quiero ver bien con una camisa fajada. Ándele, pues póngalo en fortaleza. Oye, las fortalezas y las debilidades son factores que nosotros controlamos, que son internos de nosotros y que nosotros tomamos la decisión, para bien o para mal. Y las oportunidades y las amenazas son cosas de factores externos. Oportunidad. Bueno, pues es que mi pareja sí es bien fit y él corre los martes, los jueves y los domingos. ¿Ok? Pues entonces, si no tienes disciplina, te conviene ir con esa persona y estar ahí acompañándolo haciendo ejercicio porque vas a tener un beneficio. Amenaza. Es que mis amigos se reúnen todos los jueves y se ponen bien pedos a jugar dominó.
¿ok? Entonces sabes que si te vas a ir los jueves con ellos, pues el viernes no vas a correr, ¿verdad? La amenaza está latente y tienes que reconocerla. En la medida en que reconozcas más amenazas, más oportunidades, más debilidades y más fortalezas, en esa misma medida vas a empezar a generar estrategias pausadas para lograr tu objetivo. Reitero, este es uno de los puntos más sencillos que existen en la administración de negocios y en la estrategia de negocio, y casi siempre se hace mal. O se generan estrategias, pero no se siguen. Y entonces, ya a pesar de que reconociste que correr con tu pareja te hace bien, de repente dices, no, pues vamos a hacerlo solo. ¿Y qué pasa? Que fallas un día, fallas dos, fallas toda la semana y ya no vuelves a ir nunca. ¿Qué pasa si el objetivo después de 6 meses te demostró que no se están cumpliendo ni las estrategias ni lo que querías lograr? Lo más probable es que tu análisis situacional estaba mal hecho. Porque tú dijiste que tenías ciertas fortalezas que no tienes, o que tenías ciertas debilidades que después se hicieron fortalezas. Por eso es importante que primero en el análisis situacional reconozcas todas las características que tú tienes para que ese vaciado se va a poner acá en el análisis FODA en base al objetivo que tú hayas planeado. Se pueden generar, después del análisis, después del objetivo general, varios objetivos específicos para trabajar en cada uno de los puntos. En administración, en finanzas, en ventas, en marketing. Pero el análisis FODA general implica generar estrategias de valor para cada una de estas áreas. Si no se hace así, no se puede. Y por último, es el plan de contingencia. Es qué va a pasar, qué castigo, beneficio o qué acciones vamos a hacer si esto no se cumple. Si en 6 meses tú ya dijiste que tienes que tener un crecimiento del 13% o perder 6 kilos y no lo hiciste, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que estuvo mal? ¿Y qué vamos a tener que cambiar? ¿Regresamos al punto del análisis situacional o vamos a cambiar en algo? Vamos a mejorar la estrategia, vamos a cambiar el objetivo y hacerlo más realista, vamos a implementar ciertas cadenas de valor. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Yo les garantizo que estas 3 estrategias o 3 herramientas técnicas en cualquier negocio o incluso tú en tu persona, en tu hogar, si te planteas estas estrategias, tienes un 68% de posibilidades de que superes cualquier crisis que se enfrenta tu empresa. Prácticamente cualquier problema, si tú haces estos 3 análisis, es muy factible que lo superes. Lo que sucede en las compañías o con nosotros como personas es que queremos salir adelante, pero no tenemos las herramientas para hacerlo. O las hacemos mal. Algunas sugerencias que yo te doy es, pues no vendas productos estrella. ¿Qué es esto? Pues durante mucho tiempo, desde los vendedores de enciclopedias hasta hace recientemente, nosotros queríamos vender lo mejor de nosotros. Queríamos que nuestra empresa o nuestro producto tuviera la mejor cara, el mejor precio, el mejor estilo, ser los primeros, ser líderes de producto. Pero hoy en día los seres humanos ya no compramos eso. Nosotros compramos hoy en día a una empresa que nos garantiza debilidades y que nos dice cuáles son sus debilidades, en qué es muy bueno y en qué no lo es. Cuando sales con alguien y te dice que es la mejor persona, que huele bien, que es simpático, que es carismático, ya no lo crees. Estás esperando que te diga, dime tu defecto, estás loca, te huelen los pies, ¿cuál es tu defecto hoy en día? Porque eso nos hace más humanos y compramos esos defectos. Porque a nivel personal lo entendemos, pero a nivel empresarial nos cuesta mucho trabajo decir, no, que nadie vea los defectos de mi producto. No te apures, tus clientes ya lo saben. Habla con ellos. Y ya los conoces y véndelo así. Las grandes estrategias, y yo decía en una conferencia que di el miércoles, Coca-Cola es de los primeros, que dice, sí es cierto, contamino mucho en el mar, pero mira todo lo que hago por el medio ambiente. Sí es cierto, soy muy malo en esto, pero también estoy haciendo algo muy bueno acá y me tienes que premiar porque hago lo bueno. ¿Y qué crees? La mayoría de las personas premiamos más esas acciones buenas y las compensamos. Y se nos hace mejor y más transparente cuando alguien nos dice sus debilidades y cuando nos dicen qué pata coger. Ya nadie compra boletos de lotería, ya nadie compra productos estrella. Creemos hoy en día que los defectos de alguien, de un producto o de una persona, nos hace más valiosos para nosotros, porque sentimos que empatiza con nuestras debilidades y con nuestros defectos. Y el otro consejo que les doy es que no tomes en cuenta las palabras que están de moda en el mundo empresarial.
innovación, creatividad, desarrollo, impulso. Hoy es el momento de hacer esto. Hoy vamos a abandonar. Hoy tiene que ser la resistencia. Pueden ser palabras buenas o malas. ¿Por qué no? Porque no aplica para todos los negocios. Puede ser que sí. Puede ser que tu empresa requiera creatividad en su método de venta. O puede ser que tu empresa necesite retener los valores de efectivo y agilizar el flujo de caja. Puede ser. Pero mientras no tengas un análisis situacional y un análisis de estrategia, no hagas una estrategia para tu empresa que quizás no necesites o quizás no funcione. Ojo, ya sé que te pica por hacerla, pero es ese miedo irracional a una crisis que va a venir y que todavía no está. Y nos queremos volver locos haciendo acciones y planes de campaña y queremos mover nuestra empresa a muchos lugares, pero no nos dedicamos un día a hacer una estrategia sistemática de valor y situacional de nuestra empresa o de nosotros mismos. Ya sé que la pandemia nos tiene desesperados en nuestras casas y queremos hacer mil cosas, pero entonces primero plantéate cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus amenazas. Igual no necesitas innovar, igual no necesitas creatividad, pero igual sí necesitas tener una resistencia al cambio. Y mi sugerencia para todos ustedes, en cuanto a liderazgo, es una pregunta que les hago muy honesta y muy transparente, es, ¿te autolidereas o no? ¿Te escuchas a ti mismo o no? ¿Tienes control de ti mismo o no? ¿Eres un líder impositivo a ti mismo? ¿Te mandas? ¿Te quieres? ¿Empatizas contigo mismo? Algunos amigos empresarios me decían, Aldo, eso es muy cursi. Sí, es cursi. Pero antes de poder pararte, liderar equipos de trabajo, antes de poder ser líder en las comunidades, conócete y lideréate a ti mismo. Porque ¿cómo esperas ser líder de grupo si no eres líder de ti mismo? Entiéndete. Para que tú puedas entender a los demás, tienes que entenderte a ti mismo. Y te juro que no es fácil. No es un proceso sencillo. Pero en la medida que tú mismo te puedas autoliderar y tú mismo te puedas mandar y tú mismo te puedas entender, en esa misma medida puedes ir a entender a los demás. Y en esa misma medida puedes ofrecer a los demás ese liderazgo que estás esperando. Para poder ser líder de grupo, tienes primero que ser líder de ti mismo. Y es muy difícil. Mi sugerencia es que apliques lo que te dije. Es decir, primero date un beneficio. Conócete. Empatízate. Y entonces vas a poder liderarte. Y para enfrentar la crisis, pues les pido se tomen un minuto de su tiempo para pensar en el ser humano primitivo, en el ser humano neandertal o homo sapiens, en el ser humano antiguo, ese que cazaba. El ser humano ese antiguo que nosotros vemos, no es el más fuerte de la naturaleza. De hecho, ni siquiera era líder en la cadena de animales. Hasta hace muy recientemente el ser humano es líder de la cadena evolutiva. Pero durante muchos años, el ser humano era frágil. No somos el más fuerte, no somos el más rápido, no tenemos garras, no tenemos dientes. No somos competitivos en el mundo de la naturaleza. De hecho, primero venían los leones, luego las hienas a comerse al animal, y lo que sobraba se lo comían los humanos, porque teníamos miedo. Y todo el tiempo estábamos protegiéndonos de animales más feroces y más rapaces de nosotros. Y por el contrario, una jirafa que nace hoy en la sabana africana, la jirafa tiene 6 horas para aprender a caminar. Si en 6 horas no ha aprendido a caminar, la mamá la va a abandonar, porque van a llegar los animales y se la van a comer. Y entonces, ¿cómo el ser humano actual sobrevivió durante tantos años? ¿Cómo? Solamente hay 2 cosas que hicieron que el ser humano sobreviviera y que fueron las más importantes. Uno es la resiliencia. ¿Qué es? La resiliencia es nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios. El ser humano se adaptó prácticamente a todas las condiciones que ha habido en la faz de la historia de la humanidad. Se adaptó al frío, al calor, al invierno, a la primavera, a comer agua, sin agua, con frutos, sin frutos, hojas, carne, todo. Nos hemos adaptado a todo. Y esa capacidad de adaptarnos a los cambios es lo que garantizó, por un lado, nuestra sobrevivencia. Y el otro es que somos seres humanos que trabajamos en equipo. A diferencia del resto de los animales, nuestros equipos de trabajo son muy grandes y hicimos alta colaboración.
Mientras unos cazaban, otros cosechaban, otros construían, otros cuidaban a los niños, y entonces así sobrevivimos. Y ojo, porque si puedo darles un mensaje hoy, es ese. No existe nada en la historia de la humanidad que haya podido sufragar al ser humano si el ser humano trabaja con esas dos características. Resiliencia o adaptación al cambio y trabajo en equipo. Si tú en tu empresa, en tu familia o en tu comunidad generas esas dos características de cambio, no existe nada, no existe ninguna crisis que pueda vencer a esa empresa o a esa familia. Adáptate a los cambios y trabaja fuertemente en ser un líder de ese grupo. Y te garantizo que no importa la crisis y no importa las condiciones en las que vivamos como país, como sociedad o como universo, nos vamos a adaptar y vamos a sobrevivir. Solamente esas dos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Les dejo ahí mis datos de contacto y mi teléfono, que siempre está abierto para cualquier duda o comentario. Y no sé si hay preguntas, Diana. Tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. No tengo preguntas en el chat, pero no sé si alguien ya quiera hacer alguna pregunta o algo. Pueden hacerlo. Gracias, Vicky. Gracias, Alejandro. Ya me están poniendo ahí algunos comentarios. Bien. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Hay una duda ahí de Diana. Diana nos va a preguntar algo. El liderazgo antes se heredaba. Antes. Es decir, antes pasábamos, el liderazgo pasaba de rey en rey, de príncipe en príncipe. Hoy en día ya no. Hoy en día prácticamente todos los grupos sociales tenemos modelos democráticos. A menos, ojo, que sean líderes impuestos. Es decir, en las empresas que de repente ahora es el hijo de los padres el que es el dueño, cuando es un líder impuesto es muy normal que se herede. Es impuesto. Pero prácticamente todas las comunidades tenemos grupos donde es un proceso democrático. Es decir, que nosotros elegimos al líder. Gracias, María Mendoza. De verdad, gracias por estar aquí. Significa mucho y lo valoro mucho. Qué bueno que les gustó. Pues son una haya servido. Mi estimado Iván, un saludo hasta Matamoros, Tamaulipas. ¿Qué dice Alaska? Algo dice. Voy a meterme en el chat acá para verlo. Pero aunque se hereden, no pueden ser líderes. Pues es que si es impuesto, sí. O sea, recuerda Alaska que cuando los seres humanos obtenemos un beneficio y nos pusieron a ese líder, es muy difícil que coaccionemos contra él. Si obtenemos ese beneficio. ¿Va? Es decir, les pongo un ejemplo muy claro. Cuando hay grupos familiares de que se casan familias, el líder es el papá de la otra familia y da dinero, o da estructura, o da paz a todos los demás, todo el mundo lo acepta como líder por un beneficio propio. O sea, normalmente estamos dispuestos a sacrificar el liderazgo por un beneficio particular. Ah, Ivancito, ese tema está bien interesante. Dice Iván, ¿qué opinas de los nuevos modelos de empresas donde la imagen del CEO se desecha y se hacen liderazgos por igual en cada área? Va a funcionar siempre y cuando haya un líder general. Es muy interesante porque las empresas lo que han sufrido, el tema es interesante, hay jerarquías, está el líder de marketing, el líder social, el líder de recursos humanos y todos tienen el mismo poder. Cuando eso sucede, y creo que sí lo toqué en la plática, no puede haber dos líderes, siempre va a haber uno. Y lo que ha sucedido en esas empresas con esas jerarquías es que la gente de abajo, los subgerentes, los empleados, empiezan a pelear fuertemente el liderazgo. Exactamente igual que en las monarquías y los emperadores antiguos donde solamente había uno. Cuando hay un solo líder se pelea y cuando hay muchos en el mismo nivel, eso genera que toda la cadena de abajo crea que tiene posibilidades de ser líder. Entonces empiezan a haber conflictos laborales muy fuertes por esa pelea. Por eso es mejor siempre tener un solo líder. ¿Cuándo conviene
tener esas jerarquías de liderazgos cuando son empresas chiquititas. O sea, menos de 40 personas. Ahí es donde conviene tener mesas de trabajo, mesas redondas, consejos directivos. Ahí es donde conviene. Pero en empresas más grandes, arriba de 50 personas, no se recomienda, pero para nada. Necesitas tener una cabeza. Se la respondí. Me avisas, Iván, si te la respondí correctamente. Angie, qué bueno que te gustó la plática. Carcos, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Aldo, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Agradecemos tu tiempo, tu disponibilidad. Gracias. Yo creo que a todos nos sirvió esta plática. Bueno, en mi caso la reforcé. pero muy bien. Muchas gracias. De verdad, gracias a todos por estar aquí. Te agradezco. Muchas gracias, Diana. Qué bueno que te gustó. Luego me pasa el video. Y agradezco mucho a la Cámara de Comercio Servitur de Ciudad Victoria. Espero pronto estar de nuevo por allá. Les mando un abrazote. Gracias a todos. Acá te esperamos. Saludos. Un abrazo. Bye. Bye.